Ok. Hermanos, ¿me escuchan? Ok. Bueno, perdón. Yo creo que tampoco se escuchaba en la grabación. Bueno, para los que no estaban en la grabación, ya leímos Apocalipsis 18, versículos 1 al 3. Ahora estamos hablando de nuevo. Tenemos la expectativa, hermanos, que en el futuro va a haber una gran ciudad donde el anticristo va a reinar, que va a ejercer el control sobre todas las naciones. Ahora, hermanos, es difícil imaginar también cómo una ciudad puede concentrar todas las religiones o encarnar todo ese asunto de las religiones, ¿verdad? Especialmente porque la Biblia dice que el anticristo se va a levantar sobre todo aquello que se llame Dios. Pero fíjense que hay algo muy interesante. Grecia encontró un video en Facebook que creo que, hermanos, va a ser muy provechoso que podamos ver aquí en nuestras, en la pantalla, porque, de nuevo, es difícil para nosotros imaginar cómo una ciudad va a poder concentrar todo el gobierno y el asunto con la paz en las religiones, pero quiero que vea este video, que realmente es muy bueno, que va a explicarnos. Esto es lo máximo que puedo ponerlo en grande, pero mire este video, por favor. Permíteme, que no está compartiendo el audio. Sí. My religion is better than your religion. My religion is better than your religion. This isn't what I think. This is what a lot of people think. And this is why a lot of people fight. Religious intolerance is one of the biggest problems in the world. But today, I want to show you a country that is trying to fix that. It's a Muslim country in the Middle East that you will never guess. The Emirates. In this Muslim country, you will find a lot of mosques, but you will also find Christian places of worship. 45 churches where Christians can pray. You will find a Gurudwara for the Sikhs to pray, a temple for the Mormons to pray, and a synagogue being built for the Jews to pray. And I'm pretty sure you didn't expect that in Arabia. This is a big deal. So many different types of religions are living next to each other in peace. Take the supermarket, for example. In the Emirates, Muslims don't eat pork. So in the grocery stores, you can't buy it. No pork here, no pork here, and no pork here. But to make life easier for non-Muslims who do eat pork, they added a whole new section to the supermarket where you can buy ham, pork, sausage, or even pastries that secretly have pork. Probably gelatin. Gelatin is made from animals' hooves, so it's the feet of pigs. Even though Muslims don't drink alcohol, non-Muslims can still drink it here, and bars can serve it. But when it's time for prayers, everything must stop to respect the fellow Muslims call for prayers. This signifies that now it's evening. Oh, is that why they do it now? Yeah. That's interesting. I didn't know that. This is a beautiful system where Muslims and non-Muslims can live together in harmony. That's why last year, the Pope himself came here to hold prayers in the heart of a Muslim nation. And Jews are welcome too. This is a big deal. There is, for the first time in centuries, a new Jewish community established in the heart of the Arab world. Is nothing short of historic. This is the tolerance the world needs. No religion is better than another religion. They are just different. There is still a long way to go for real tolerance here in the Emirates or in the United States or anywhere in the world. We have to work a lot more for real tolerance. But for today, I'm happy we get along.
Nice. I think that was good. That was good. I think that was good. ¿Qué tal, hermanos? Entonces, o sea, entonces, como lo que hemos visto, o sea, no es difícil de creer que en el futuro va a llegar a existir una ciudad que concentra todas las religiones, todos los poderes, ¿verdad? Donde el anticristo va a reinar. O sea, no es difícil. Cuando ve un video usted así, de un proyecto actual en los Emiratos Árabes, uno diría, pues no es difícil pensar, ¿verdad? Que en unos años más esto puede avanzar. Y esto es lo que vamos a estar viendo, hermanos. Ahora, este capítulo 18, vamos a ver la destrucción de la Gran Babilonia. El capítulo 18, hermanos, es una continuación de lo que Juan está viendo del juicio de la gran ramera. En el 17 se presentó la gran ramera como una gran ciudad que concentrará el poder del anticristo. Y nada más para recordarnos, esta ciudad tiene raíces antiguas, es la fuente de la idolatría y rebeldía en contra de Dios, ha tenido dominio internacional, ¿verdad? Y pudiera haberse llamado de muchos nombres en la historia. Porque recordemos que el origen de la idolatría, según el registro autoritativo de la Biblia, comenzó en Babel. Hermanos, según el registro autoritativo de la Biblia, ¿verdad? La idolatría comenzó en Babel y se fue extendiendo. Y entonces, vamos a decir que pudiera tener muchos nombres, ¿verdad? Para nosotros, el que, por ejemplo, lo identificamos como la Iglesia Católica Romana. Pero antes de la Iglesia Católica Romana había otras muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, Babilonia, antes de Babilonia, Nínive, antes de Babilonia, Egipto. Y podemos ver, porque este es el asunto, hermanos, cuando hablamos de idolatría, no hay idolatría mejor, idolatría peor. Es que yo nada más adoro dos santos. No, es que, por ejemplo, en la India, hermanos, ¿cuántos dioses tienen en la India? Miles y miles de dioses. No es por hacerle promoción, pero si usted busca en los videos de Luisito Comunica, ¿verdad? En uno de sus viajes de India, hermanos, usted va a ver templos a las ratas. Hermanos, templos a las ratas. Ese video para mí fue impresionante. ¿Verdad? Deje usted que adoran a las vacas, ¿verdad? Y todo eso, pero templos a las ratas, hermano. Oh, es impresionante. Y entonces, de nuevo, estamos viendo, y es una buena consideración. Entonces, ahora Juan está por presenciar más detalles de esta destrucción. Entre los detalles, hermanos, habrá un mandato para los creyentes. Esto es muy interesante. Va a mostrar la destrucción de Babilonia, pero en medio de esa destrucción hay un mandato para los creyentes. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué va a haber un mandato para los creyentes? Bueno, nada más quiero ayudarles a pensar. Recordemos que los creyentes originales, las 7 iglesias de Asia, están siendo perseguidos, presionados, atribulados por un imperio de adoración. Por un imperio que demanda, ¿verdad?, su cohesión, que demanda su participación, que demanda su sumisión. Donde los cristianos tienen que adorar al emperador, donde los cristianos tienen que aceptar el sistema romano, si no, no van a poder vender, no van a poder comprar, donde hermanos, está llegando a perseguirse. Entonces, esto explica, hermanos, mucho de lo que vamos a ver aquí. Ahora, esta es la división del capítulo según el hermano Pérez Millos. De los primeros versículos tenemos un anuncio celestial. Después tenemos una demanda celestial. Después tenemos angustia de reyes, angustia de los mercaderes, angustia de los marinos y una aclamación celestial. Esto es lo que más o menos estamos viendo en el capítulo 18. ¿Ok? Esto es más o menos la división que vamos a ver en el capítulo 18. Vamos a comenzar, hermanos, con el anuncio celestial.
Y hermanos, en el capítulo 18 también tiene variaciones de traducción, entonces voy a poner a veces los mismos versículos en otra traducción nada más para ayudarnos a entender un poquito mejor qué es lo que está describiendo Juan. Lo que tenemos aquí, ¿verdad? En el anuncio celestial, primer versículo dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Hermanos, este es un segundo ángel. Vaya a capítulo 17, versículo 1. Recuerden que esta visión comienza con un ángel, dice ahí 17:1, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Ok, ahí comienza la visión. Es el ángel, le enseña la visión, le da la interpretación. Aquí aparece un segundo ángel, ¿verdad? El primero la visión. El segundo es muy diferente. Miren cómo se describe. Dice que descendió del cielo y dice que se le describe con gran poder y dice que la tierra o su gloria ilumina la tierra. Ay, bien, muy interesante. Algunos comentaristas piensan que esto es una manifestación de Cristo. Yo no creo, porque recuerde que en Apocalipsis la identidad de Cristo y la persona de Cristo nunca es confusa. Cuando Cristo va a hacer algo en Apocalipsis es muy claro. Cuando Cristo se está mostrando en Apocalipsis es muy claro. Eso, hermano Ortega, a lo mejor cuando vamos a Daniel, en Daniel sí hay versículos difíciles donde será Cristo, pero en Apocalipsis, algo que no quiere dejar duda es cuando Cristo está haciendo algo o Cristo está diciendo algo, ¿verdad? Entonces, yo creo que no, pero aquí hay una buena explicación. ¿Por qué este ángel tiene una gloria que ilumina la tierra? Hermanos, nada más pónganse a pensar. Hemos estado viendo cosas muy sobrenaturales en el libro de Apocalipsis, pero un ángel y su gloria ilumina toda la tierra. O sea, hermanos, un foco de ¿cuántos watts? Un ángel que ilumina y nos hace pensar, imagínense esta escena. Uno de los comentaristas sugiere que este ángel, su gloria del ángel, está reflejando la gloria de Dios, que básicamente es un ángel enviado desde la presencia de Dios. Porque vemos en capítulo 10, versículo 1, de nuevo, un ángel con ciertas características, ¿verdad? De la presencia de Dios. Entonces, y esto es probable porque la Biblia ha dicho, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés resplandeciendo su rostro por la gloria de Dios, ¿verdad? Moisés no tenía una gloria propia. ¿Por qué reflejaba su rostro? Por la gloria de Dios. Entonces, o sea, esta primera escena es muy impresionante porque no es cualquier ángel. Dice que tiene gran poder y tiene gran gloria. Y entonces este ángel anuncia la caída de la gran ciudad. Ha caído la gran Babilonia. Hermano, esto es un eco de Isaías 21:9, donde Isaías profetizaba la caída de la ciudad. Esta gran ciudad ahora se ha convertido, y esto es muy interesante, hermanos, porque cuando la Biblia, cuando utiliza la palabra ahí, se ha convertido, da la idea que por la destrucción la ciudad va a llegar a ser. Yo estaba tratando de traducir. Yo pensaba que la ciudad ya era, ¿verdad? Es la manera en que yo lo buscaba traducir. Porque la ciudad era, o por la que la ciudad llegó a ser. Pero la idea del pasaje y la manera en que están conjugados los verbos es como que esto es lo que va a pasar por la destrucción. Por causa de la destrucción de esta gran ciudad, esta ciudad se convierte en, miren lo que dice la Biblia, habitación de demonios. O como nueva traducción viviente traduce, casa para los demonios. Guarida de todo espíritu inmundo. Y la palabra para guarida, hermanos, también es la palabra griega que se utiliza para cárcel, prisión. Dice, guarida o cárcel de todo espíritu inmundo.
Y mire también en qué se ha convertido. Albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Mire cómo otra traducción lo pone. Un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. O sea, y aquí es lo que nos imaginamos. Una ciudad que tenía tanta gloria, que tenía tanto deleite. Recuerda cómo la va a describir y ahorita va a dar todo lo que va a dar una descripción de todo lo que se vendía, de todo lo que se comerciaba, de todo lo que uno pudiera imaginar. Pero su destrucción ha llegado a convertir a esa ciudad en estas cosas. La destrucción de Babilonia ha llegado. Entonces, hermanos, realmente el ángel está describiendo una ciudad tenebrosa. Hermano, esto no ¿verdad? Esta es una ciudad como de las películas, hermano, de las películas de más miedo, ¿verdad? Imagínense, una ciudad que se ha convertido en eso. Ahora, hermanos, ¿verdad? La razón es, dígame, hermano Ortega. Ok, ahí es lo que vamos a ver. Para hermanos que están por internet, el hermano Ortega está preguntando, ¿cómo es posible que una ciudad pueda llegar a ser una ciudad tan tenebrosa en tan poco tiempo? ¿Verdad? O sea, uno pensaría, eso va a tomar mucho tiempo, eso va a tomar años para llegar a ser una ciudad de miedo. Pero ese es el asunto que va a enfatizar este capítulo. El asunto que va a enfatizar este capítulo, y de una vez, 3 veces se repite que en una hora ha llegado su destrucción. 3 veces se repite, en una hora ha llegado su destrucción, en una hora ha llegado su destrucción, en una hora ha llegado su destrucción. Ahora les pregunto, como hemos venido interpretando la Biblia, ¿eso es literal o figurado? ¿Hay alguna indicación en el texto que podamos pensar que hay algo figurado? ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay alguna razón? ¿Ustedes que conocen el pasaje, hay alguna indicación donde veamos, no, hermano, pues eso es algo figurado, eso no puede ser? Entonces, eso es lo más enfático. A ver, hermano Juan, dígame. Ahí su micrófono. Eso, lo que está diciendo aquí el ángel es que va a ser un hecho. ¿Sí? Así lo veo yo, que va a ser un hecho. Por lo tanto, no hay sentido figurado, no hay expectativas equivocadas. Sí, exactamente. Exactamente. Gracias, hermano Juan. Entonces, ahora mire la progresión. El ángel está haciendo el anuncio de la caída, lo tenebrosa que se va a convertir la ciudad, pero ahora también va a explicar las razones de su caída. Mire aquí, dice, porque todas las naciones han bebido del excitante vino de su adulterio. El excitante vino de su adulterio. Dice, los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella. Y mire, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Y se menciona como 3 tipos de personas ahí, ¿no? Dice ahí, todas las que, naciones, los reyes y los... Hermanos, en la Biblia tenemos un ejemplo donde los comerciantes quieren mantener la idolatría. Usted puede pensar en un ejemplo en la Biblia donde los comerciantes quieren mantener la idolatría. ¿Dónde? Efesios. Exactamente. ¿Se acuerda? O sea, ¿de acuerdo a lo que estaba pasando ahí? Fueron los que vendían las imágenes de la diosa Diana que se estaba levantando con Pablo, porque Pablo estaba convirtiéndolos, y como se estaban convirtiendo, pues ya no iban a vender ídolos. Y si ya no iban a vender ídolos, ¿qué? Pues les iban a dar en la torre a ellos. ¿Cómo se les ocurre?
Y son los comerciantes que quieren mantener eso. O sea, es algo que vemos en la Biblia. ¿Sí o no? Mire esta relación, porque a veces pensamos que lo económico, lo político y lo religioso, ¿verdad? Son cosas muy diferentes y muy aisladas. Pero no es así. Mire qué tanta influencia puede tener lo religioso sobre lo político, lo religioso sobre lo comercial. Nada más, otro ejemplo, hermanos. Los judíos no van a comer cosas que no tengan ¿qué? O más fácil, una etiqueta que diga ¿qué? Kosher. Ellos no van a comprar. Bueno, estamos hablando de los ortodoxos, ¿verdad? Los liberales sí le entran a todo. Pero hablando de los... Ah, tampoco, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, luego vamos a hablar de ellos, ¿verdad? Ok, entonces, note esto. Aquí se dan las razones de su caída. Otra vez, y de nuevo, vuelve a haber un eco de lo que ya nos dijo en capítulo 17. O sea, esta mujer dice que ha ejercido gobierno por mucho tiempo, relaciones por mucho tiempo. Ahora, en medio de esta caída, viene una demanda celestial. ¿Ok? Mire ahí, hermanos, en versículo 4. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Verdad? Otra voz en el cielo con un mandato. Salid de ella, pueblo mío. Ahora, hermanos, esto es muy interesante. ¿Por qué hay un mandato a salir? ¿Será que habrá gente de Dios participando con este sistema religioso, político, comercial? Seguro, hermano Ortega. El hermano Ortega dice que no participando, pero hermano Juan. Si la escritura dice salid pueblo mío, quiere decir que sí hay personas participando. Ok, el hermano Ortega acaba de dar un ejemplo. Lot, la Biblia dice que era un creyente, pero ¿dónde vivía Lot? En Sodoma. ¿Y qué llegó a ser Lot? Una persona importante de esa ciudad. Entonces, ahora, note esto. Hay un mandato para salir. Este mandato, hermanos, habla de separación. Hermanos, la idea de separación bíblica, la Biblia, hermanos, sí tiene mandatos para separarnos de personas, de falsa doctrina, varias separaciones. Hermanos, la Biblia, por decir así, por ejemplo, una de las preocupaciones de Pablo cuando escribe Primera de Corintios, cuando tiene que ver con lo sacrificado a los ídolos, ¿se acuerda? Los hermanos, Primera de Corintios 8 y Primera de Corintios 10, Pablo está tratando un asunto espinoso, hermanos, de comida, ¿verdad? Porque los hermanos están participando, ¿verdad? Están yendo a las fiestas, vamos a decir, están yendo a las fiestas del pueblo en la agora. Recuerda que la agora era un lugar para todo el pueblo, ¿verdad? Ahí se compraba, se vendía, había templos y todo eso. Todo el mundo pasaba ahí en la agora. Y entonces los hermanos cristianos, ¿verdad? Se estaban yendo y echando una carnita. Lo que pasaba con esa carnita es que esa carnita venía de un sacrificio de los ídolos. A Apolos, a Atenas, a quien usted quiera. Y entonces otros recién convertidos ven a los hermanos ahí echándose un taquito de carnitas. Y se alarman. Ay, ¿por qué están ahí? ¿Qué no saben a quién fue ofrecido este? Y los hermanos, ¿verdad? Hermanos,
Cálmense. Recuerden que un ídolo nada más existe un solo Dios. La carnita es carnita. Y entonces se está viendo esa discusión en la iglesia de carnita es carnita y otros que se alarman. Y entonces Pablo empieza a explicar este asunto. Para capítulo 10, Pablo ya es más específico y les dice, bueno, Pablo les va a dar exhortaciones de no ser tropiezo a los hermanos. Pero Pablo también en capítulo 10 va a decir, hay que tener cuidado con la idolatría. Porque por más que tengamos conocimiento de muchas cosas de la Biblia, hay que tener cuidado de no caer en idolatría y participar en la idolatría. Y esos capítulos, hermanos, son capítulos excelentes para hablar de ese detalle. Y esos capítulos, hermanos, miren, si quiero animarle con esto, nos ayudan con las decisiones difíciles que a veces nos enfrentamos de participar con las personas en otros cultos, en otras actividades. Cuando alguien me pregunta, oiga hermano, un bautizo, oiga hermano, unos 15 años allá en el pueblo de tal, hermanos, en esto y en esto, yo voy a los pasajes de 1 Corintios 8, 1 Corintios 10, porque nos ayudan con las precauciones que debemos tomar, ¿verdad? Ahora, si eso estaba pasando en Corintios, imagínense en el tiempo de Juan, los años 90, con la presión del Imperio Romano, de este imperio de adoración, de esta adoración, ¿verdad? ¿Usted cree que no había gente o cristianos que se callaban de decir que son cristianos para poder comprar, vender y echarle ganas? No, que échate un taquito por Apolo para que tú puedas comprar. Bueno, echamos un taquito, al Señor sabe mi corazón. Hermanos, la separación bíblica existe. Hermanos, esta es una de las cosas porque a veces las iglesias cristianas son tratadas de manera muy despectiva. A veces piensan, ahí en esa iglesia hacen acepción de personas. Una cosa yo creo es acepción de personas y otra cosa es separación bíblica. Y es por eso, hermanos, que con mucho cuidado hay cosas con otras iglesias cristianas que no vamos a participar. Porque hay ciertos mandatos de la Biblia de separación bíblica. Ahora, aquí el enfoque no está hablando de separación bíblica de otros creyentes, está aquí hablando de separación bíblica del mundo, hermano. Mire, quiero, si las próximas, pues ya vamos a salir, pero voy a ponerle otras clases, digo, otros videos, donde cuando pensamos en idolatría, cuando llegamos a estos capítulos y pensamos en idolatría, nosotros no nos catalogamos como idólatras, porque pensamos, yo no adoro a una imagen, yo no tengo un santo, yo no cargo una estampita, y para nosotros con eso ya no es idolatría. Pero lo que hacían estos hermanos es, por ejemplo, ¿qué personas en un estadio de fútbol americano? Esto lo hacían unos hermanos. Hermanos, ¿el deporte puede llegar a ser un ídolo? Nada más piensa yo pienso en el país vecino. Cuando hay Super Bowl, los hermanos van a la iglesia en domingo porque el Super Bowl, ¿cuándo es? El domingo, ¿verdad? ¿Verdad? Y los hermanos van a ir al Super Bowl. Ahora piénsalo en nosotros, México jugando el domingo a la hora del servicio, ¿verdad? En una Copa del Mundo. Ahora, ¿puede llegar a ser un ídolo? Sí. Su mejor película saliendo un domingo por la mañana. Avengers 4, no sé qué pasa. Ahora, este es el punto. Ahora, ¿por qué no haces todo eso? Ahora, pero ¿qué prueba el corazón? Cuando le damos atención a una cosa más que a Dios, ¿cómo se le llama eso? Idolatría. Cuando el lugar que Dios espera de nuestro corazón y la adoración que Dios espera de nuestro corazón es primero, ¿cómo se le llama eso? Idolatría. Y aunque somos creyentes, muchas veces hemos caído en ese tipo de ¿qué? Idolatría. Hermanos,
Y aquí a lo mejor vamos a raspar muebles todo. Cuando agarramos Facebook antes que nuestra Biblia. ¿Qué dice usted? Facebook por 5 minutos. Que se hace hora y media y ya no leemos la Biblia. No, hermano, eso no es idolatría. Eso es un pequeño distracción. Porque de nuevo, a veces no pensamos de nosotros como idólatras. El trabajo puede ser un ídolo de nuestro corazón. ¿Verdad? Nuestra propia imagen puede ser un ídolo del corazón. Nuestros hijos chulos pueden llegar a ser un ídolo del corazón. Dice el hermano Ortega, no, porque están re feos. Entonces, y vamos a ver, hermanos, quiero enseñarles esos videos porque a veces nosotros tenemos un concepto de idolatría muy reducido. Pero realmente, hermanos, la idolatría es un poquito más extenso. Y este es el mandato que Dios está haciendo aquí. Salid de ella. Salid de esa gran ciudad. Salid de la participación del mundo. Salid de lo que es de aquellos que están en rebeldía con Dios. Hermanos, yo sé que es difícil, pero hermanos, no podemos tener amistad con aquellos que son rebeldes con Dios. No podemos. Y no es porque nosotros, no es porque algo de nosotros, es por un mandato de Dios. Ahora mire, dice aquí, ¿para qué? ¿Para qué deben salir? Dice aquí, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. ¿Para qué deben salir? Para que no sean cómplices de sus pecados, ni nos alcance ninguna de sus plagas. Estamos en versículo... Sí. Sí, estoy usando otra versión alternativa, hermanos, para poder entender un poquito más. ¿Verdad? No seáis partícipes, no seáis cómplices. ¿Verdad? Estamos en 18:4. Ahora voy en 18:5. 18:5. ¿Por qué? Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y de sus injusticias se ha acordado Dios. Hermanos, este versículo 5, ¿verdad? Cuando Dios se ha acordado de sus maldades, uno pudiera llegar a pensar, es que a Dios se le había olvidado qué tan mala era la ciudad. ¿A Dios se le olvida? Hermanos, ¿hay algo que Dios olvide? Bueno, ¿qué es? Cuando hablamos de que Dios se ha acordado, que Dios recuerda, ¿cómo debemos entender ese tipo de frases o ese tipo de versículos? Sí. Bueno, ese tipo de frases, hermanos, las debemos entender cuando vemos que Dios se acuerda o Dios recuerda. Eso habla, hermanos, de que Dios ha definido el límite hasta aquí. Por ejemplo, lo vemos en Éxodo, cuando dice que Dios se acordó de su pueblo, no significa, 400 años lo olvidé, fíjese que tenía yo un pueblo. No, significa que hasta ahí. Cuando dice, hermanos, en el diluvio, ¿verdad? Que ahí Noé andaba en la barquita y dice que Dios se acordó de Noé. No significa como, se me olvidó que dejé, ¿verdad? Ropa en la lavadora. No, hermanos. Dios no olvida, sino que dice hasta aquí. Y eso es lo que está significando este versículo 5, que la maldad ha llegado hasta el cielo, que Dios ha llegado a este punto de ya. Ahora, hermanos, piensen en esto. Porque, hermanos, Dios pudiera acabar hoy la idolatría así. Hermanos, Dios pudiera, hermanos, acabar con la idolatría así hoy en día. Pero no es tiempo. No es tiempo. Pero este será el tiempo. Este será el tiempo. Luego mire como los demás anuncios. Versículo 6 en otra traducción. Háganle a ella
lo que ella les ha hecho a otros. Denle doble castigo por todas sus maldades. Ella preparó una copa de terror para otros, así que preparen el doble para ella. Note eso. Ella se glorificó a sí mismo y vivió rodeada de lujos. Ahora denle la misma proporción de tormento y tristeza. Ahora, nótese la jactancia de esta ciudad, de esta mujer que es ilustrada en una mujer. Mire, de nuevo, usa la figura de una mujer para ilustrar esto. Dice, ella se jactó en su corazón diciendo, soy reina en mi trono. No soy ninguna viuda indefensa, ni tengo motivos para lamentarme. Miren lo que esta ciudad, este sistema, esta religión ha llegado a decir. Por lo tanto, estas plagas le llegarán en un solo día. Mira, hermano Ortega, y esta es la cosa que va a enfatizar todo el capítulo. Dice, por tanto, estas plagas le llegarán en un solo día. La muerte, el lamento y el hambre. La muerte, el lamento y el hambre. Ella será totalmente consumida por el fuego, porque el Señor Dios, quien juzga, es poderoso. Hermanos, no sé si a usted le gusta la historia, pero por ejemplo a mí me gustan mucho los videos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y viendo esos videos, hermanos, encontré un video que habla del día negro, cuando la bolsa de Wall Street se colapsó y empezó lo que se llama la Gran Depresión. ¿Ha visto esos videos? Hermanos, es tan impresionante lo que en un día la bolsa colapsando puede llegar a ser. En un día. Y los videos comienzan con eso, ¿verdad? El jueves, creo jueves negro, ¿verdad? De la caída de la bolsa. Así, en un día lo que la bolsa puede llegar a ser. Entonces, hay ciertas cosas, ¿verdad? O sea, la Biblia no está hablando de algo completamente loco, sino hay cosas que sí hemos llegado a ver, ¿verdad? Ahora, realmente, y aquí la pregunta, ¿un sistema religioso puede llegar a ser tan poderoso? ¿Realmente un sistema religioso puede llegar a ser tan poderoso? ¿Ok? Por ejemplo, vemos en la historia Egipto, donde el gobierno y la religión eran lo mismo. Faraón era considerado un dios. ¿Se acuerdan? Vemos donde la religión gobierna sobre los reyes, que fue la iglesia romana gobernando a los reyes europeos. ¿Se acuerdan? El papado teniendo dominio sobre los reyes europeos. Y después vemos, hermanos, una relación muy cercana y la iglesia anglicana siendo gobernada por el rey, donde la cabeza de la iglesia es el rey. Pero le tengo uno más, y ya no lo listé aquí, perdón. Los musulmanes. Hay una diferencia del sistema político de gobierno y la religión musulmana. Exactamente, exactamente, exactamente. Usted puede ver, por ejemplo, usted puede ver los videos de los países árabes. Los videos de los países árabes tienen autopistas para musulmanes, autopistas para no musulmanes. Todo funciona conforme a la religión, el tiempo de la oración, las cosas que se compran, las cosas que se venden. Todo gira en torno a la ¿qué? A la religión. Y es por eso, hermanos, que los grupos terroristas, ¿qué hay en el corazón de los grupos terroristas? ¿Qué quieren establecer los grupos terroristas? El yihad, ¿no? Una guerra santa. Ahora, los musulmanes muchas veces le dicen a los judíos, ustedes hicieron lo mismo, ¿no?
No un Dios les mandó a conquistar una ciudad. Bueno, yo creo que usted ve en la Biblia algo muy diferente. Cuando Dios le mandó al pueblo de Israel a conquistar, era una zona geográfica muy específica. Y los musulmanes no tienen una zona geográfica muy específica. Su zona de conquista es todo el mundo. Todo el que no sea musulmán. Sí. Ismael. Sí. Sí, hasta donde podemos ver, los musulmanes son descendientes de Ismael. Sí, sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, usted puede buscar rápidamente, usted puede buscar en YouTube. En YouTube hay unos videos de lo que se llama la peregrinación a la Meca. Y en ese video de la peregrinación a la Meca hay varios lugares importantes que ellos visitan. Y uno de los lugares importantes que ellos visitan es un lugar donde, hermanos, es la historia de Isaac, de Abraham, sacrificando, adivine a quién, a Ismael. Los musulmanes tienen la misma historia, pero adivine a quién está sacrificando y por quién Dios está intercediendo. Por Ismael. Es la misma historia. Usted puede buscarlo, ¿verdad? Un video, ¿verdad? De la peregrinación a la mezquita y usted va a ver, es Isaac, es Abraham sacrificando a Ismael. Porque para ellos, él es el descendiente, él es el hijo de la promesa. Entonces, de nuevo, estamos viendo, un sistema religioso puede llegar a ser tan poderoso hablando comercialmente de influencia y política. Claro que sí. Hermanos, los misioneros en África, ¿verdad? Los misioneros en África han testificado esto. Los musulmanes llegan a una región en África, hablan con el rey y le avientan dos maletas de dólares. 3 maletas de dólares. Y dicen, esto te vamos a dar si haces que todo tu pueblo sea musulmán. Hermanos, en un país africano pobre, ¿qué cree que va a pasar? Ahora, piénsenlo lo mismo yendo los musulmanes a Chiapas, yendo los musulmanes a la sierra con todo el dinero. De nuevo, hermanos, no es tan difícil pensar en una religión que tenga tanto poder político. Llamémosles como dijimos, como lo hemos visto en la historia, como lo estamos viendo y como quién sabe qué va a pasar en el futuro, hermanos. Y por eso queríamos empezar con ese video, ¿verdad? Cuando yo lo vi, que Grecia me lo enseñó, yo dije, a la torre. O sea, imagínense un proyecto en los Emiratos Árabes donde están tratando de buscar tolerancia religiosa. O sea, ¿hasta dónde va a avanzar este proyecto? Y bueno, hermanos, aquí nos quedamos. Gracias por su paciencia. Vamos a continuar la siguiente vez.